Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola, soy una recién casada en mis 30s, llevamos un año de casados. La gente suele decir que la luna de miel debe ser maravillosa en este momento, pero la verdad es que mi esposo y yo nos peleamos casi 1 o 2 veces al mes. Últimamente, hemos estado peleando casi todos los días. Sin embargo, no quería preocupar a mis padres, ya que apenas nos habíamos casado, así que nunca les conté completamente cómo me sentía. Conocí a mi esposo a través de un conocido. La persona que nos presentó era solo eso, un conocido, y honestamente no éramos muy cercanos, pero un día de repente me ofreció tener una cita a ciegas, lo cual me pareció extraño. En ese momento, viendo a mis amigos casándose y teniendo hijos, me sentí impaciente. Así que acepté tener la cita a ciegas. Nos encontramos en un café, donde mi futuro esposo ya estaba esperando. Basándome en su foto, parecía el típico nerd, como alguien que solo sabe estudiar y es torpe en otras áreas. Pero al conocerlo, aunque no fue muy divertido, me gustó que intentara llevar la conversación y crear un buen ambiente. Parece que él también sintió atracción por mí, ya que después me pidió salir 2 o 3 veces más. Así, después de un mes, nuestra relación se desarrolló naturalmente en un noviazgo. Y tras 3 años de relación, nos casamos. Ambos éramos empleados comunes trabajando en nuestras respectivas empresas. Sin embargo, mi esposo tenía un salario más alto que el mío. Debido a que era 3 años mayor que yo y había cambiado de trabajo una vez, su valor de mercado había aumentado. Por otro lado, mi familia tenía más recursos económicos que la de mi esposo. La familia de mi esposo no estaba en una situación difícil, pero económicamente la mía estaba mejor. Mientras que mis suegros solo tenían su casa y una pensión del gobierno, mis padres seguían trabajando activamente en su negocio. Por eso, cuando nos casamos, mis padres aportaron $200,000 para el fondo de matrimonio. La familia de mi esposo no aportó nada. Hablando de eso, mis padres querían contribuir más, pero yo les pedí que no lo hicieran. Me molestaba la actitud de mis suegros y mi esposo, como si esperaran que la parte más acomodada debiera contribuir más. Me parecía descarado y falto de decoro. Así que añadí $50,000 de mi ahorro personal al fondo de matrimonio, haciendo un total de $250,000, mientras que mi esposo aportó $30,000 de sus ahorros. También trajo su coche, que aún tenía un préstamo pendiente de pago por 3 años más. A pesar de eso, no hice de eso un gran problema. Después de casarnos, mi esposo dijo que me pasaría el control financiero. Haciendo cuentas, no sentí que estuviera en desventaja, especialmente porque él ganaba más que yo. Pero, 2 meses después del matrimonio, cada vez que salía el tema del dinero, mi esposo evitaba la conversación. Finalmente, le pregunté directamente cómo quería manejar el dinero. Dijo que quería que cada uno se encargara por su lado. No entendí su punto, especialmente porque yo era quien más se ocupaba de las tareas del hogar. Esto significaba que terminé usando mi dinero para hacer las compras y preparar la comida. Eso no me parecía justo, así que le expresé mi descontento. Lo que más me molestó fue que su actitud había cambiado desde antes de casarnos. Afortunadamente, o eso creo, escuchó mis quejas y se disculpó, dándome su tarjeta de crédito para que la usara para las compras y lo que necesitara en casa. Pero si usaba la tarjeta incluso para compras menores en el supermercado, él llamaba inmediatamente. Fue al día siguiente de recibir la tarjeta. Después del trabajo, fui al supermercado y vi que el pescado estaba fresco y a buen precio, así que compré 3 piezas, un paquete, con la tarjeta de mi esposo. Casi inmediatamente después de pagar, mi esposo me llamó para preguntar qué había comprado. En ese momento, no pensé mucho en su comportamiento y le dije que había comprado pescado en el supermercado para preparar la cena. Pero se molestó y preguntó por qué había comprado 3 piezas y solo éramos 2. Me sorprendió su reacción, pero le expliqué que las 3 piezas venían en un paquete y no tenía opción. ¿No debería él haber sido razonable y dejarlo ahí? Pero lo único que supo decir fue si había preguntado al vendedor si podía comprar solo 2 piezas. Y después de repetirse situaciones similares varias veces, me sentí tan despreciada y molesta que ya no quería usar la tarjeta. Así que le pedí a mi esposo que me diera el dinero del hogar en efectivo. Propuse que cada uno sacara una parte de su salario para los gastos comunes. Acabamos acordando aportar $500 cada uno. Sin embargo, incluso sin tener hijos, era imposible cubrir los gastos de mantenimiento, servicios públicos y mantener la casa con solo $1,000.
Además, a pesar de aportar la misma cantidad de dinero, yo era la única que cocinaba. Le dije a mi esposo que él debería encargarse de la limpieza y la ropa. Su respuesta fue que lo haría cuando él lo considerara necesario y que no le molestara al respecto. Entonces, pasaba que apenas usaba la aspiradora cada 3 o 4 días y ponía la lavadora una vez a la semana, como mucho. Vivirlo me hizo entender por qué las mujeres trabajadoras y madres que conocía en el trabajo luchaban tanto con el trabajo, la casa y a menudo la crianza en solitario. Pensé que no podía vivir como esas otras mujeres. Así que le dije a mi esposo que si iba a hacer tan poco en casa, entonces debería contribuir más económicamente. Pero él insistió en que no veía ningún problema y sugería que yo era demasiado sensible. Entonces, dejé de hacer las tareas de la cocina. Aunque seguí comprando lo necesario para la casa con el dinero común, como arroz y acompañamientos, y luego simplemente dejé que cada uno se las arreglara como pudiera. Si cocinaba, era solo lo suficiente para mí. Después de vivir así por unas 3 semanas, ocurrió algo totalmente inesperado. Honestamente, tanto mi esposo como yo somos adultos casados, así que pensé que deberíamos resolver nuestros problemas juntos. Pero, increíblemente, mi esposo habló con su madre. Y lo hizo sin mencionar nada de lo que él había hecho, sino diciendo que, a pesar de recibir dinero para el hogar, yo no contribuía en nada a las tareas domésticas. Entonces, mi suegra, sin avisar, se presentó en nuestra casa cuestionando si yo estaba en mi sano juicio por actuar de esa manera. Al principio, me sorprendió y molestó su visita sin aviso, pero luego pensé que quizás era una oportunidad para expresar todo lo que había estado acumulando. Esperaba que mi suegra, como adulta y mujer, pudiera entender la situación y apoyarme de alguna manera. Después de todo, ella había vivido toda su vida como ama de casa y pensé que podría empatizar con mi frustración. Pero resultó todo lo contrario. Después de escuchar mi versión, ella insistió en que era correcto que las mujeres se encargaran de las labores domésticas. Me pareció un doble estándar increíblemente injusto y nada gracioso. Aunque para los demás podría parecer que mi suegra vino y resolvió las cosas, la realidad es que mi esposo y yo no resolvimos nada. De hecho, nuestros conflictos se profundizaron. Mi esposo propuso como si estuviera haciendo un gran favor, que él pagaría $800 de los gastos del hogar, pero a cambio yo debería encargarme no solo de la cocina sino también de la limpieza y la lavandería, como si eso fuera un gran acto de generosidad. Pero, sinceramente, ¿creyó que por $800 iba a aceptar todo ese trabajo adicional? Le dije a mi esposo que dejara de decir tonterías. Entonces, él propuso que realmente deberíamos vivir de manera independiente el uno del otro, y me demostraría lo que eso significaba. Desde el día siguiente, comenzó a hacer compras casi todos los días como para mostrármelo. Compraba juguetes que parecían inútiles, varios pares de zapatos, y comenzó a gastar dinero sin pensar en nuestro futuro juntos o en tener hijos. Además, como yo no preparaba las comidas, empezó a pedir comida a domicilio cada noche, gastando fácilmente unos $500 al mes. Pero lo que más me impactó fue descubrir, sin que él me lo hubiera consultado, que había estado dando $300 mensuales a cada uno de sus padres. Está bien que un hijo quiera darle dinero a sus padres, pero me duele recordar cómo me había criticado cuando sugerí dar a ambos sets de padres $300 cada uno al principio de nuestro matrimonio. Me criticaba diciendo que mis padres tenían suficiente dinero y cuestionando si realmente necesitábamos darles algún apoyo económico. Así, el plan de darles dinero a nuestros padres quedó en nada. Pero descubrir que mi esposo había estado dando tal cantidad de dinero a sus padres sin decírmelo me hizo sentir traicionada y disminuyó aún más el afecto que le tenía. Fue durante este tiempo de duda sobre por qué me había casado con él. Mi suegra fue al hospital porque no se sentía bien, y allí recibió una noticia impactante. Su hígado estaba dañado, y parte del daño fue causado por los suplementos que mi esposo había estado comprándole sin mi conocimiento. Mi suegra me contó que mi esposo le había comprado suplementos nutricionales, insistiendo en que no se saltara ni un día sin tomarlos. Sin embargo, después de tomarlos un par de veces al principio, se sintió mal. Cuando le pidió a mi esposo que los devolviera, él se negó, diciéndole que era vergonzoso pedir un reembolso y que tenía que confiar en el producto para ver resultados. A pesar de sentir que su cuerpo rechazaba los suplementos, mi suegra continuó tomándolos por insistencia de su hijo. Eventualmente, esos suplementos dañaron su hígado, y los médicos dijeron que necesitaba un trasplante de hígado inmediato, lo que llevó a gastos hospitalarios interminables. Resulta que mis suegros no tenían ningún seguro de salud que pudiera ayudar en esta situación. Fue entonces cuando mi esposo finalmente vino a buscarme.
Un día, al regresar del trabajo, encontré nuestra casa, que si no la limpiaba yo se convertiría en un chiquero, impecablemente limpia. Además, mi esposo había preparado una cena elegante y me estaba esperando. La situación inesperada me dejó perpleja. Mi esposo me recibió con una sonrisa y sugirió que teníamos que hablar. Claro, pensé, algo debe querer. Aunque tenía una idea de lo que podría ser, actué como si no supiera y le pregunté qué sucedía. Él tomó mi mano, serio, y comenzó a hablar de mi suegra. Como esperaba, el tema era el dinero. Escuché en silencio mientras él explicaba que los gastos hospitalarios de mi suegra serían de al menos $5,000 al mes y que aumentarían si necesitaban contratar a un cuidador. Luego, viendo mi reacción, sugirió que, dada la situación financiera, tal vez deberíamos considerar vivir juntos con sus padres. Esta propuesta, viniendo en un momento de crisis, reveló las complejidades y los retos adicionales en nuestra ya tensa relación. En nuestra casa había una habitación libre, y mi esposo sugirió que podríamos cuidar a sus padres allí, argumentando que entre su padre, nosotros dos, no necesitaríamos contratar a un cuidador. Me quedé atónita ante la propuesta y rechacé la idea vehementemente, expresando mi desacuerdo. Mi esposo respondió recordándome que él también había contribuido con $30,000 cuando compramos la casa, insinuando que tenía derecho a decidir sobre la gestión de nuestros activos. Le señalé lo ridículo que era comparar su contribución con los $250,000 que yo había aportado, destacando la desproporción y su descaro al reclamar algún derecho basado en su aportación menor. Desde joven, mis padres me enseñaron que no se debe alardear del dinero, por lo que incluso cuando mi esposo propuso dividir los gastos del hogar, a pesar de sentirme herida y molesta, nunca antes había mencionado la cantidad que aporté al matrimonio. Pero su descaro me obligó a sacar el tema del dinero que había evitado hasta entonces. A esto, mi esposo cuestionó por qué en un matrimonio se deberían contar esas cosas, argumentando que ahora que estamos casados, mis padres son como segundos padres para él, y los suyos para mí. Se indignó, diciendo que cómo podía ignorar a un padre enfermo. Pero yo estaba tan agotada por la discusión sin sentido que mi energía se desvaneció completamente. Inicialmente reaccioné con enojo, pero gradualmente dejé de mostrar cualquier respuesta. Finalmente, mi esposo sugirió que al menos contribuyera con algo hacia los gastos médicos de su madre, pidiéndome que enviara $1,000 de mi salario cada mes, argumentando que era demasiado para él solo. Le pregunté por qué debería hacer eso, a lo que él simplemente respondió que somos un matrimonio. Contraataqué, recordándole cómo temblaba por cada dólar que yo gastaba. Le dije que ser esposo significa superar juntos los tiempos difíciles y crear buenos recuerdos, algo que parecía faltar en nuestra relación. Le expresé todo el dolor, la frustración y la decepción que había acumulado, diciéndole que no esperara que cumpliera ningún rol de esposa o nuera de ahora en adelante. Entonces mi esposo suspiró y dijo que no había solución. Y de repente sacó el tema del divorcio. Lo miré fijamente, incrédula. La única razón por la que había tolerado su comportamiento miserable era que no quería decepcionar a mis padres mostrándoles un divorcio antes de cumplir un año de casados. Él sabía esto muy bien, por eso usó la carta del divorcio para presionarme. Me sentí traicionada y enojada por haber pensado en pasar mi vida con alguien tan despreciable. Le pregunté si hablaba en serio por última vez. Dijo que sí, que se divorciaría y vendería la casa para llevarse los $30,000 que había aportado al casarnos. Con ese dinero, dijo, pagaría los gastos médicos de su madre. Y luego insinuó que la gente pensaría que yo era la mala por no querer contribuir a los gastos médicos de mis suegros, cuestionando si podría seguir trabajando bajo esas circunstancias. Mis manos temblaban de ira. Finalmente, le conté todo a mis padres. Había intentado evitar el divorcio para no decepcionarlos, pero estaba demasiado angustiada y les conté incluso los pequeños detalles de cómo mi esposo me había hecho sufrir. Hasta entonces no había podido compartir mi historia con nadie más porque fuera sido como si yo me escupiera en mi propia cara. Quizás por eso no pude evitar llorar mientras hablaba. Al verme así, mis padres me dijeron que era una tontería aguantar esa situación y que debía separarme de inmediato. Me aseguraron que mi felicidad era lo más importante y que no debería preocuparme por lo que dijeran los demás. Ese mismo día, al regresar a casa, mi esposo, sin más, me presentó los papeles de divorcio y exigió que firmara rápidamente. Agarré los papeles de mi esposo, acepté y firmé. La expresión de su cara era un poema, como si pensara, oh, no era esto lo que quería. Intentó actuar como si no le importara, diciéndome, ¿estás segura? ¿No te arrepentirás? ¿No te arrepentirás? ¿Esto es realmente lo que quieres?
Me irritó tanto que le pregunté por qué hablaba tanto, que si habíamos decidido divorciarnos, entonces que lo hiciéramos. Le grité que presentara los papeles en el tribunal al día siguiente y me encerré en mi habitación. Pasó una semana y él no había hecho nada. De hecho, no volvió a mencionar el divorcio. Al ver que no avanzábamos, tomé la iniciativa de poner la casa en venta y se lo comuniqué. Fue entonces cuando reveló su verdadera intención: no quería divorciarse. Pero ahora era demasiado tarde para actuar como si nunca se hubiera mencionado el divorcio. Finalmente, contraté a un abogado y ahora estamos en medio de un proceso de divorcio. Mis suegros se alarmaron al saberlo. Mi suegro dijo que nunca me había pedido ayuda ni dinero para el hospital, intentando de alguna manera detener nuestro divorcio. Sin embargo, mi suegra me culpaba, diciendo que no había visto nunca a una nuera que quisiera divorciarse mientras su suegra estaba enferma, acusándome de arruinar la vida de su hijo con lágrimas en los ojos. Viendo a mi suegra así, me convencí de que necesitaba divorciarme. No espero compensación alguna dado que nuestro matrimonio fue breve. Lo único que deseo es deshacerme completamente de un esposo tan desagradable. Si aguantar a este hombre es difícil ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos hijos y yo dejara de trabajar? Si llegara ese día, él tendría el control total del dinero, manipulándome y presumiendo a su antojo. No puedo vivir así. Aunque siento lástima por mi suegra, especialmente porque está enferma y ha sufrido estrés por nuestro conflicto, no puedo aceptar toda la culpa. Después de todo, hay consecuencias por la forma en que crió a su hijo. Como dicen, cosechas lo que siembras. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.